Bienvenidos a este nuevo espacio de pensamientos y reflexiones académicas en torno a un tema que en Colombia está bastante de moda, llamémoslo así, el tema de la protección de datos personales. Entonces, comencemos. Algunos de ustedes posiblemente me conocen, mi nombre es Sol Beatriz Calle, yo soy abogada y socia fundadora de nuestra firma Velasco y Calle Daleman Abogados. Nosotros somos una firma, estamos dedicados al derecho de las tecnologías desde hace más de 14 años y desde esa fecha estamos igualmente investigando y trabajando sobre los temas de protección de datos personales. Nuestra práctica legal, digamos que en todo lo que es el derecho de TICs, tiene que ver con no solo la protección de datos personales, sino también la contratación de tecnología, la gestión de incidentes de seguridad, todo el tema alrededor de la seguridad de la información, del comercio electrónico, de la propiedad intelectual, de la competencia y el consumo. Es decir, nos esforzamos por llevarles a nuestros clientes y a todos ustedes que les interese y les gusta seguirnos, pues temas de actualidad con un mundo que cada vez se ve más impactado y es el del cumplimiento, el compliance, alrededor de un tema fundamental como la información, como la seguridad de la información y en el caso particular de la información que denominamos datos personales. Algunos de nuestros clientes con los cuales hemos venido trabajando hace ya varios años en todos los temas de protección de datos personales. Un corto recorderis entonces y presentación de mía y de nuestra firma. Y comencemos entonces recordando que el régimen de protección de datos personales en Colombia le aplica tanto a las personas jurídicas o físicas, públicas o privadas. Esto supone que desde la perspectiva del análisis de riesgos que comporta el incumplimiento de estas normas, pues prácticamente se abarca todo el conglomerado que se encuentra en territorio colombiano, bien llámese de empresas extranjeras o no. Toda persona, toda entidad pública o privada que gestione datos en Colombia está bajo el régimen de la protección de datos en Colombia, que está dividido en la Ley 1266 del año 2008 o habeas data financiero y de la 1581 del año 2012. Normas y decretos, normas estatutarias, es decir, regulan derechos fundamentales y hoy regladas por algunos decretos que se ven compiladas hoy en ese decreto 1074 compilatorio de distintos temas alrededor del derecho empresarial y de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando hablamos entonces de las sanciones que prevé el régimen y posiblemente ustedes son conocedores de estas sanciones, en mi criterio creo que debemos mirarlo desde las áreas de auditoría, desde las áreas de compliance, de análisis de riesgos, desde tres perspectivas. Primero, la perspectiva patrimonial, es decir, el incumplimiento de la norma puede generar impacto en el patrimonio de cualquiera de las instituciones que mencionamos, pública o privada, llámese una persona natural o llámese una persona jurídica, un impacto en la operación de la compañía y un impacto en la reputación de la compañía. Es decir, si se quiere, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que el régimen sancionatorio de protección de datos en Colombia impacta de manera grave los tres activos más importantes que tiene una empresa o una institución: su patrimonio, su operación y su reputación o su nombre. ¿Por qué afirmo esto y por qué pensamos que en efecto los riesgos que tenemos que aprender a gestionar alrededor del incumplimiento de esta norma se ciernen sobre estos aspectos? Primero, porque sabemos que las multas que se proponen en estas normas oscilan entre un salario mínimo mensual legal y 1.500 en el caso de la ley
1266 y en el caso de la Ley 1581 del 2012 hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales. El impacto que esto significa es de multas de muy alto calibre, de multas que impactan sin duda el patrimonio de cualquier organización y en relación con las cuales ya hay muchísimas sanciones. En un último informe al cual accedí hace algunos días se mencionaba por la superintendencia multas impuestas por más de 18.000 millones de pesos. De igual manera, en cada caso, la superintendencia tendrá en cuenta no solo el aspecto regulatorio y todo el aspecto de compliance, de cumplimiento de una organización para graduar una multa entre 1 o 2.000 salarios mínimos mensuales legales, sino que también tendrá en cuenta estados financieros o digamos el capital, el tamaño de la compañía y por lo tanto la exposición que ésta esté haciendo de los datos de acuerdo al tipo de infracción al cual nos estemos enfrentando. Ese pues es un primer riesgo que debemos detonar en nuestras organizaciones. Me refiero con esto a exponer sobre la mesa, a tratarlo como un riesgo más dentro del mapa de los que tenemos, porque sin duda puede lesionar desfavorablemente el patrimonio de cualquier entidad y de cualquier persona natural. El segundo aspecto o la segunda fuente de sanción, el segundo riesgo muy importante que debemos tener en cuenta, tiene que ver con la operación de la compañía o la operación de la institución. Las normas igualmente, especialmente la Ley 1581 del año 2012, prevé dentro de las sanciones la suspensión o el cierre definitivo de una base de datos. ¿Qué significa esto? Que es posible que mientras esa base de datos no se encuentre debidamente implementada y tenga todo ese checklist que hoy las normas y las guías de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de su Delegatura de Protección de Datos Personales nos están entregando, pues puede ser sacada, digamos, de funcionamiento. La suspensión de una base de datos en su uso, por ejemplo, o la suspensión o el cierre definitivo cuando especialmente se trata de datos sensibles, pues sin duda puede golpear muchísimo una organización y ya hemos visto algunos casos en los cuales se suspende el uso de la base de datos hasta tanto no se tenga completa la normatividad o se haya normalizado de acuerdo con la ley. Es el caso, por ejemplo, de no tener el consentimiento de forma adecuada, previa e informada de los titulares de los datos cuando estos reposan en un repositorio, en un fichero de información que manejamos dentro de la empresa. Esto para algunas empresas y para algunas instituciones ha representado un obstáculo el tener que conseguir este consentimiento. No obstante, es fundamental recordar que desde el año 2012, desde el año 2013, con el decreto 1377, se dieron unas instrucciones precisas sobre la forma y sobre la recolección, la importancia de recolectar el consentimiento de los titulares de los datos en las formas en que este decreto 1377 lo indica. Es por eso que resulta muy importante iniciar este trabajo, que al mismo tiempo ha sido otro dolor de cabeza, por así decirlo, para algunas instituciones ahora que se está haciendo el Registro Nacional de Base de Datos, que ha sido prorrogado por 6 meses más con el decreto que salió ayer, 8 de noviembre, por el Ministerio y que da un plazo hasta el 30 de junio del año 2017 para ese primer grupo que se estaba, debía estar inscribiendo más bien sus bases de datos en cumplimiento de la obligación de hacer inventario y registro de las bases de datos que tratamos.
Una base de datos pues suspendida sin duda puede generar, como lo digo, una enorme crisis para una compañía, y mucho más cuando se presente un cierre absoluto de la misma y por lo tanto salga ese activo de información del uso de la institución. Recordemos que en estos casos hablamos de datos sensibles. Creo que puede suceder lo mismo en aquellos casos en donde posiblemente estemos tratando datos también especialmente protegidos. Recordemos ese concepto. La ley 1581 no hace una clasificación propiamente de los datos, sino que trae a consideración dos tipos de datos de manera más especial que cualquier otro tipo de datos personales. Se trata de los datos sensibles, entendiendo por aquellos esos que tienen que ver con la parte más íntima de los sujetos, con aquellos asuntos en relación con los cuales el sujeto tiene derecho a no ser molestado, a no tener injerencia ni siquiera del Estado. Sus preferencias sexuales, su filiación religiosa, su pertenencia a organizaciones, a ONGs, por ejemplo. Y aquellos datos que pueden generar o crear una discriminación para las personas, como lo son los datos de salud, por ejemplo, de filiación sindical, de origen étnico, de población vulnerable. Todos estos tipos de datos son considerados como sensibles por la norma estatutaria que mencioné, la Ley 1581 del 2012, y sin duda pueden dar lugar a que un maltratamiento en relación con estos datos pueda generar el cierre de la base de datos. Finalmente, les decía que el tercer gran riesgo en relación con este primer tema que estamos tratando, que tiene que ver con los golpes que puede surgir o que pueden darle a una compañía, cómo puede golpear a una institución el incumplimiento de la norma de protección de datos personales, tiene que ver con su reputación. Y esto por la consagración que se hizo en Colombia en la ley 1273 del año 2009, que es la norma sobre delitos informáticos, la consagración que se hizo de este artículo que modifica el Código Penal y que convierte en delito en Colombia, en el artículo 269F, la violación de datos personales. Esto, a mi modo de ver, no solo afectaría la reputación de la empresa. Recuerden que igualmente son delitos que se inician, investigaciones penales que se inician contra las personas naturales. Es decir, también como funcionarios de una institución podríamos vernos inmersos en una fiscalía, en una investigación, en una fiscalía por este delito. El delito, si ustedes lo observan, tiene 12 verbos rectores: obtener, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar, comprar, interceptar, divulgar, modificar o emplear códigos personales, obviamente con violación a los principios y a las normas, a las reglas de protección de datos personales. En este caso, las sanciones, digamos que la pena que se impone es prisión de 48 a 96 meses. Estamos hablando de un delito no excarcelable en Colombia, y de multas igualmente muy altas, de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales legales. Cuando uno observa este régimen sancionatorio de la ley, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué un régimen tan fuerte que incluso lo lleva a uno a pensar en el régimen sancionatorio quizás más elevado que hemos conocido, que son las multas que pueden imponerse por la Dirección de Impuestos Nacionales, por la DIAN, por incumplimiento de las obligaciones tributarias? A mi modo de ver, esto no pasa solamente en Colombia, es decir, en todo el mundo las sanciones por incumplimiento a las normas de protección de datos personales comprenden también multas de muy alto, digamos, calibre.
Y también creo que cada vez más hay una cooperación entre las distintas agencias y autoridades de protección de datos personales para crear más conciencia en los ciudadanos y en las personas sobre la necesidad de tener, este régimen, digamos, este cumplimiento de que desde cualquiera de las áreas de la compañía, compliance, riesgos, jurídica, seguridad de la información, el dato personal empiece a verse como un activo fundamental que debemos proteger y gestionar adecuadamente. Ahora bien, ¿qué significa y qué puede dar, además de esas sanciones, de ese régimen, digamos, de ese marco sancionatorio, el maltratamiento de datos personales? ¿Qué tipo de reclamaciones puede originar? Y en esto, el manual que ha expedido la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el Registro Nacional de Bases de Datos, al igual que la Guía de Responsabilidad Demostrada, dos documentos que pueden ustedes consultar en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues dan cuenta y nos dan la pista de muchas de esas acciones que pueden generar y que hoy están dando lugar a todas estas multas, más de 500 investigaciones y multas impuestas por la Superintendencia por el incumplimiento de este régimen de protección de datos personales. Podríamos repasar en algún momento o vamos a repasar, y luego si quieren puedo dedicar la última parte de esta charla a responder algunas de las preguntas que me están haciendo, vamos a mirar un poco estas reclamaciones para que sepamos qué es lo que investiga la Superintendencia y a qué se está refiriendo. Aquí tenemos un listado que más o menos nos compendia por qué puede investigarse en Colombia a un responsable de tratamiento o a un encargado del tratamiento. Recordemos que responsable es la institución pública o privada, persona natural o persona jurídica que recolecta el dato y de alguna manera decide cuál es la finalidad de la creación de una base de datos o de un fichero concreto. Los encargados de tratamiento serán aquellos terceros que, distintos a MINIT como institución, acceden a los datos. Yo les encargo algo sobre los datos para que cumplan con una labor que no hago yo como responsable. ¿Se pueden iniciar reclamaciones en contra de cualquiera de estas dos personas? Por supuesto. Tanto responsables como encargados pueden ser objeto de estas reclamaciones. Reclamaciones como negar el ejercicio del habeas data. Y esto va a empezar sucediendo cuando las instituciones ni siquiera tienen dispuesto un canal de habeas data para que los titulares de los datos puedan ejercer ese derecho constitucional. Recordemos, conocer, actualizar, rectificar, oponerse o cancelar a un dato o oponerse a un tratamiento cuando estos dos últimos sean procedentes. Tratar datos sin consentimiento del titular o de la autorización previa, expresa, informada que debemos obtener del titular del dato. Incumplir el principio de finalidad o el deber de informar. Y esto quiero atarlo porque recordemos que el consentimiento va inescindiblemente atado a la autorización. Es decir, si lo queremos en un símil o una analogía, son como dos caras de una misma moneda. Yo informo la finalidad del tratamiento para que el titular del dato pueda otorgarme su consentimiento. No hay uno sin otro. Y por eso es tan importante que diferenciemos los casos en los que necesitamos autorización del titular o bien los casos en que solamente necesitamos informar al titular del dato sobre esa finalidad, ese tratamiento que hacemos. No aplicar el principio de seguridad, de esto hemos visto algunas de las últimas sanciones que se
están aplicando por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con datos sensibles, y quizás quienes ya hayan incursionado en el Registro Nacional de Base de Datos se podrán dar cuenta que es el bloque más importante de más preguntas y quizás donde nos estamos viendo más confrontadas todas las instituciones en Colombia en relaciones con ese principio de seguridad. Cada empresa tiene que empezar a partir de su inventario a pensar qué seguridad ameritan esos datos dependiendo del tipo de nivel que ellos merezcan, básico, medio o alto, y dependiendo de las circunstancias de donde estén ubicados. Otra conducta, no verificar y o exigir al encargado el principio de seguridad. Fíjense que esto hace que pensemos en que con los encargados de tratamiento debemos tener un acuerdo, una relación contractual donde, por ejemplo, uno de los aspectos exigibles sea el cumplimiento de ese principio de seguridad, de acuerdo también con la política de seguridad, el documento de seguridad que haya adoptado la institución que hace el encargo, es decir, el responsable del tratamiento. Tratar la información sin atender al principio de veracidad, es decir, cuando tratamos datos no veraces e imparciales, esto va directamente relacionado con el principio de calidad del dato. No actualizar la información del titular. Detrás de esta conducta, ¿qué hay? Pues simplemente un incumplimiento de la habeas data, porque la actualización es un deber que tenemos los responsables de tratamiento para precisamente cumplir con el principio que acabo de mencionar, el principio de calidad del dato. No atender las consultas o reclamaciones que presente el titular, y esto desafortunadamente para muchos puede pasar porque no tienen un canal de habeas data dedicado o establecido a conocer reclamaciones sobre este tema. No disponer del marco legal de cumplimiento. Mucho me temo que hay empresas pensando hoy en Colombia en que basta tener una política general de protección de datos personales y un canal establecido para tener ese marco general de cumplimiento. Y quiero llamarles la atención, no es suficiente una política y un canal. El marco general de cumplimiento es un marco que va a incluir el desarrollo de normas, de procedimientos, de instrumentos normativos que le permitan a una institución tener eso que nosotros denominamos una línea base de cumplimiento que pueda presentar ante una investigación de la superintendencia por, como lo menciona esta conducta, pues no disponer de ese marco legal general normativo que disponga dentro de la empresa el cumplimiento de la norma. Omitir las leyendas de reclamación en trámite o discusión judicial es una exigencia que viene desde la ley 1266 y también se hace exigible en la 1581 cuando tenemos reclamos sobre esto, con el fin precisamente de que no se embolaten esas reclamaciones, lo que era bastante frecuente en el sistema financiero cuando en las entidades de riesgo, en los operadores de riesgos crediticios, pues simplemente no se tenía actualizada la información y no se sabía dónde estaban los reclamos que se estaban presentando hasta ese momento. No informar la existencia de un incidente de seguridad o no gestionar ese incidente de seguridad. Estas son conductas que la superintendencia está considerando como objeto de sanción. Y esto es muy importante porque me temo que es otro de los aspectos en los que en nuestro país apenas estamos empezando a entender desde la perspectiva de la seguridad de la información. No tenemos claro cuándo hay incidentes de seguridad, tampoco tenemos claro un procedimiento o una forma de atender ese incidente de seguridad, y esto va a ser muy importante, el desarrollo de las normas ISO 27001 sobre seguridad de la información y las buenas prácticas que desde las auditorías podamos empezar a implementar para poder saber cuándo hay incidentes y cómo debemos atenderlos. Recolectar datos omitiendo el aviso de privacidad. Esto se concatena con otra de las reclamaciones, otra de las conductas por las cuales podemos ser investigados, y tiene que ver con la omisión de los avisos, con la omisión de informar al titular del dato. Recuerden que informar es distinto a obtener la autorización.
son dos derechos que tiene el titular del dato, y el de informar debe hacerse en todo momento y en cualquier momento en el que yo esté recolectando datos personales. Condicionar una actividad al suministro de información personal sensible. Esto me hace pensar en los datos biométricos, en aquellos casos en los que las compañías estamos pidiendo huellas o estamos solicitando otro tipo de dato biométrico con unas finalidades que posiblemente condicionan actividades, qué sé yo, de control de acceso a una institución, a una área de la compañía, pero alrededor de las cuales no hemos desarrollado, a mi modo de ver, la norma, la política o el procedimiento adecuado para poder justificar esto. Y eso podría dar lugar a que podamos estar inmersos en una investigación por este tema. Igualmente, el tratar datos personales de menores de edad sin la autorización de sus representantes legales y sin asegurar los derechos fundamentales de ellos. Recuerden que los niños, las niñas y los adolescentes son personitas muy protegidas por nuestra Constitución, y en este mundo, especialmente en el de las redes sociales, la protección que el Estado brinda es la máxima, y esa protección máxima tiene que reflejarse en la forma como también en nuestras instituciones públicas o privadas estamos tratando los datos de los menores de edad. Esto en un llamado a todas las instituciones educativas, a las fotografías que tenemos de los niños en los portales, etc. Y dar segundos usos a la información personal sin autorización, cuando la finalidad que exponemos es una, pero se usa para otros fines. Piensen en la información comercial que se otorga para fines de facturación, pero que al mismo tiempo se usa para efectos de mercadeo. Allí estaríamos incurriendo en dos finalidades distintas, no autorizadas ambas por el titular del dato. En conclusión, de repasar un poco, bueno, aquí tenemos otras conductas: transferir datos. Recordemos la transferencia internacional de datos cuando se hace a países no seguros, cuando se suscriben contratos de transmisión con terceros que no tienen y no reflejan todo la exigencia y el cumplimiento de los requisitos que se exigen por la superintendencia para eso. Tratar datos después de que se agota la finalidad. Recuerden que una de las preguntas más frecuentes que tenemos es ¿cuándo finaliza el tratamiento de los datos? Y esto lo responde la finalidad que usted haya declarado. Dependiendo de la finalidad es que va el tiempo de uso de los datos, y por eso es muy importante que lo tengamos claro desde el principio, porque continuar tratando datos por fuera de la finalidad que ha sido otorgada puede constituir una infracción, una conducta investigada por la superintendencia. No atender las instrucciones de la superintendencia, obviamente esto no solo en materia de protección de datos personales, sino en todos los temas en los cuales la superintendencia controla y vigila, y no disponer de una estructura responsable del tratamiento de datos de acuerdo al tamaño de la institución. En estas 22 conductas, en estas 22, digamos, fuentes de reclamaciones, compendiamos muchísimas que la superintendencia ha desmenuzado, llamémoslo así, y que nos llaman, en conclusión, a que digamos que el gran reto organizacional que hoy tenemos es implementar un programa de responsabilidad demostrada en materia de cumplimiento de protección de datos personales. ¿Qué es esto? Es quizás el principio más importante. La superintendencia tiene una guía sobre esto, con unos pasos, con unos temas que debemos estar abordando en este momento. De hecho, uno de esos temas es el inventario de las bases de datos para proceder a registrarlas ante la Dirección Nacional de Derechos ante el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué sucede? Que hoy me temo que muchas instituciones, por el acoso del tiempo del registro, están pensando que se trata simplemente de hacer un inventario de bases de datos, de registrarlas, de tener una política, un canal de habeas data, y con esto entienden que están dentro del cumplimiento de la norma. Y quiero decirles que no. Para concluir nuestro webinar y esta charla, el principio de responsabilidad demostrada nos va a exigir crear un gobierno del dato
nos va a exigir crear un análisis, una metodología de análisis de riesgos en temas de privacidad, de establecer muy bien la forma en que respondemos a los incidentes de seguridad, de asegurar y de implementar documentos, normas de seguridad que permitan que la información personal y los titulares de los datos estén tranquilos en la forma como tratamos sus datos. En fin, sobre el programa de responsabilidad demostrada creo que podemos tener otra charla y otro espacio de estos para que podamos ir comentando cada uno de estos componentes. Por el momento lo que me surge como inquietud es justamente esta que les planteo. El Registro Nacional de Base de Datos no se agota solo con registrar sus bases de datos. Creo que es un aspecto que va a ser fundamental porque solo el hecho de que yo ya haya declarado mis bases de datos me va a dar como input o va a dar como input a la autoridad pues saber justamente cómo están esas bases de datos de cara a todo este régimen sancionatorio y de cara a todo este, digamos, estado de cumplimiento con el cual debemos hoy estar al día de las organizaciones. Paso a mirar algunas de las preguntas que nos han hecho, aunque creo que ya se han respondido muchas de ellas. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Las escuelas por tener datos sensibles, yo pienso que sí, yo pienso que, es decir, los datos de los niños son datos especialmente protegidos y a su vez dentro de las escuelas también o de las instituciones educativas podemos tener datos sensibles de los niños como pueden ser sus datos de salud, por ejemplo. Es decir, tenemos una doble condición de responsables en estos casos porque hay datos especialmente protegidos que deberían tener más seguridad y todo comienza con la autorización de los padres cuando se trata de los menores de edad, de sus representantes legales. En la mayoría de los casos serán los padres y esto creo que lo deben mirar dentro de este mundo de la educación en sus contratos de matrícula, ¿cierto? En decirle y poner al día a los padres sobre el tratamiento de datos que se hacen con los niños y aquellos tratamientos que dentro del marco del servicio de educación se requiere hacer, lo cual puede estar justificado en el marco de ese contrato, repito, pero aquellos tratamientos que no están dentro del marco de ese contrato, que pueden consistir en actividades extracurriculares, en propagandas, en fiestas, en eventos, en fin, en una cantidad de tratamientos de datos donde se exponen muchísimo, a mi modo de ver, los datos de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Bueno, creo que las preguntas ya aquí tengo una pregunta: ¿qué se debe considerar en el contrato con las empresas de vigilancia que monitorean las cámaras de seguridad en una empresa? Sin duda son encargados. ¿Qué se debe considerar? Mira los deberes que la ley 1581 le imponen a los encargados de tratamiento, y tratándose de datos como videos o rostro, donde vamos a hablar de datos sensibles, estas personas deben al mismo tiempo, porque recolectan datos en nombre nuestro por un proceso de seguridad que se subcontrata, esos contratos me parece que deben tener todas las exigencias, no solo esos deberes, sino de que sean empresas que tengan hoy implementadas las normas y las medidas de seguridad. Yo insisto en las medidas de seguridad, en la atención de incidentes, por ejemplo, en sus políticas. ¿Cada cuánto se borran estas grabaciones? ¿Qué se hace con los datos? ¿Qué tan entrenado está el personal de estas personas, de estas instituciones en la protección de los datos personales? ¿Qué tan prohibitivas son sus reglas en cuanto a que no pueden usarlo para otras cosas distintas al objeto del cual se está contratando? Creo que tienen que ser contratos muy fuertes porque son encargados de datos sensibles. Lo mismo va a pasar con aquellos proveedores que se tienen en relación con huellas biométricas, por ejemplo. El principio de seguridad incluye las tres principios básicas, el principio de seguridad incluye esas tres premisas básicas. Lo que pasa es que
yo entendería que más que premisas básicas, cuando hablamos de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, estamos hablando de atributos de la información. Es decir, es evidente que la información personal debe, como cualquier otra información que tú consideres un activo importante dentro de la organización, deba tener y deba buscar preservar esos 3 atributos. Sin embargo, ¿cómo implementas tú las medidas de seguridad para que se conserven esos 3 atributos de la información? Me parece que abre el espectro a trabajar en políticas de seguridad de la información, en pensar en el tipo de datos que tú tienes. No es lo mismo la protección y medidas de seguridad de datos sensibles que de datos especialmente protegidos o datos que puedan tener un nivel básico. Igualmente creo que hay varios niveles de seguridad que se le pueden aplicar a los datos, como lo hacen en algunos países de Europa. De manera que sí, es importante que toda organización pueda mirar como esa necesidad de garantizarle atributos a la información, repito, no solo personal, sino de cualquier tipo, pero me preocupa más que eso y a donde deberíamos tender es a mirar cómo estamos en materia de seguridad de la información, de acuerdo a los datos que tratamos y de acuerdo al tipo de medidas que les estamos aplicando. Me parece que en este caso, todas esas preguntas que se formulan en el Registro Nacional de Base de Datos sobre la aplicación del principio de seguridad van a ser preguntas orientadoras para todas las instituciones en el sentido de saber qué es lo que debemos tener en materia de seguridad de la información y que debemos seguir construyendo, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio emite una instrucción concreta sobre las medidas de seguridad que debemos aplicar a los datos. Esto, de acuerdo a la ley estatutaria, debe ser objeto de instrucción por la Superintendencia. Y creo que la información con base en la cual la Superintendencia va a generar esa instrucción es justamente lo que declaremos en ese bloque de seguridad que les digo que nos va a hacer la Superintendencia cada que estamos registrando una base de datos. Muy bien, creo que no hay más preguntas entonces por el momento y que las otras pues ya fueron respondidas mientras conversábamos. Muchas gracias por su atención, gracias por seguirnos. Los invito a que entren a nuestro canal de YouTube, los invito a que participen en nuestros webinars, nos sigan en redes sociales. Queremos compartir con ustedes todo lo que venimos haciendo hace 14 años en materia de protección de datos personales y en todas las demás áreas de práctica de nuestra oficina. Escríbanos, la presentación queda a disposición de ustedes y hasta otra ocasión.